Y hola a todos, queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos algo muy especial para todos los fans de Can Yaman. Hoy les traigo noticias frescas sobre el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. La mujer ideal para Can Yaman, lo que él mismo ha dicho, ha dejado a muchos sorprendidos y cautivados. Todos los detalles están en este video, así que no se lo pueden perder. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones y, por supuesto, compartan este video con todos sus amigos y familiares. También pueden apoyarnos aún más dándole clic en el botón unirse. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no olviden dejarlos más abajo. Los estaré esperando. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Can Yaman, conocido no solo por su atractivo físico, sino también por su carisma y la forma genuina en que se comunica con sus seguidores. Ha vuelto a sorprender al mundo con unas declaraciones muy personales que compartió recientemente. Durante una entrevista en Italia, habló abiertamente sobre la mujer de sus sueños y lo que busca en una pareja, causando revuelo tanto en las redes sociales como en los medios. Pero, ¿qué tipo de mujer es la que Can Yaman realmente desea? ¿Es posible que sus palabras coincidan con sus relaciones anteriores o estamos ante una nueva visión de su vida amorosa? Vamos a analizar todo esto. Todo comenzó cuando Can Yaman tuvo la amabilidad de conceder una entrevista exclusiva a una revista italiana. Más allá de hablar sobre sus proyectos y su creciente éxito tanto en Turquía como en Europa, el actor también respondió preguntas personales. Una de las preguntas que más llamó la atención fue, ¿quién es la mujer de tus sueños? Su respuesta fue tan profunda y sincera que no dejó a nadie indiferente. Can respiró profundamente antes de responder, la mujer de mis sueños debe ser, ante todo, sincera y natural. Debería poder sentirme como si siempre estuviera a su lado, como si fuera su hogar. Su belleza me tiene que cautivar, pero no solo la belleza exterior, sino esa luz interior que irradia. Y, aunque quisiera compartir su vida conmigo, nunca debe renunciar a su propia libertad. Sueño con una mujer que sea independiente, que sepa lo que quiere, pero que no tenga miedo de amar. Estas palabras, tan claras y llenas de emoción, rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales. Algunos de sus seguidores consideraron que esta descripción era un acto romántico lleno de esperanza, mientras que otros comenzaron a relacionar sus declaraciones con las relaciones pasadas del actor, en especial con su supuesta relación con Demet Özdemir, su compañera de Erkércitos. La conexión entre lo que Can Yaman decía y su vida amorosa anterior fue inmediata, especialmente al mencionar las palabras sincera y natural. Como muchos recordarán, hubo mucho revuelo alrededor de la química entre Yaman y Özdemir durante la grabación de la serie, lo que hizo que muchos fans creyeran que había algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, ni Yaman ni Özdemir confirmaron ni desmintieron estos rumores, lo que dejó la puerta abierta a especulaciones. ¿Qué nos indican entonces estas nuevas declaraciones de Can Yaman? ¿Son un reflejo de su pasado o están hablando de algo completamente nuevo? A lo largo de la entrevista, Can hizo énfasis en la importancia de la libertad dentro de una relación. El periodista, notando la profundidad de sus palabras, le preguntó, ¿cuáles crees que son los límites de la libertad en una relación? La respuesta de Yaman no dejó a nadie indiferente, la libertad es la capacidad de una persona para mantener su propia identidad. Para mí, una relación es el encuentro de dos personas que se complementan. Esto no significa que deban renunciar a sus identidades, sino que deben poder mantener el equilibrio, tanto individual como colectivo. La mujer de mis sueños es alguien que puede coronar su libertad con mi amor. Estas palabras reflejan la profunda visión de Yaman sobre las relaciones modernas. Muchos de sus fans se sintieron identificados con la idea de que el amor no debe implicar la pérdida de uno mismo, sino más bien un apoyo mutuo y el respeto por las libertades individuales. Sin duda, estas declaraciones han tocado los corazones de muchos, ya que nos hablan de un amor maduro y equilibrado, algo que muchos desean en la actualidad.
Sin embargo, no faltaron quienes consideraron que la descripción de Yaman era algo idealista y difícil de encontrar en la realidad. A lo largo de las redes sociales, comenzaron a surgir preguntas sobre sus relaciones pasadas y qué tan compatible era esta visión de la mujer ideal con las parejas que Khan había tenido. Si bien en el pasado se rumoreó sobre su relación con Demet Özdemir, también se mencionaron otras mujeres en su vida, como Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana. Su relación con Diletta estuvo en boca de todos durante un tiempo, pero la separación de la pareja dejó mucho espacio para la especulación. Algunos fans comenzaron a asociar la necesidad de Yaman de libertad con los problemas que pudo haber enfrentado en su relación con Diletta. A pesar de las especulaciones, muchos fans prefirieron ver estas declaraciones como una mirada hacia el futuro, más que como una reflexión sobre el pasado. La descripción de la mujer de sus sueños parecía más un deseo personal, una forma de pensar que podría hacer realidad en el futuro. Durante la entrevista, también se le preguntó a Khan qué era lo primero que notaba en una mujer, a lo que él respondió de forma muy romántica: lo primero que noto en una mujer son sus ojos. Los ojos me permiten ver su alma y su mundo interior. Siempre me dijeron que los ojos no mienten, y eso es lo que creo. Si una mujer puede hablar con los ojos, eso significa mucho para mí. Estas palabras no solo conquistaron los corazones de sus seguidores, sino que también reafirmaron la visión romántica que muchos tenían de él. La mujer que pueda cautivar a Khan Yaman deberá ser alguien con una mirada profunda, capaz de transmitir emociones a través de sus ojos. No es solo belleza física lo que busca, sino una conexión emocional genuina. Al final de la entrevista, el periodista le preguntó si creía que algún día encontraría a la mujer de sus sueños, y Khan respondió con una ligera sonrisa: creo que sí. Porque los sueños adquieren significado cuando se encuentran con la realidad. No tengo prisa por encontrarla. Lo importante es que nos encontremos en el momento y el lugar adecuado. Quizás alguien me esté mirando o leyendo ahora mismo, y esa mujer sea ella, quién sabe. Estas palabras dejaron a todos con la intriga de si realmente hay alguien especial en su vida en este momento o si Khan sigue en busca de esa persona que cumpla con todos los requisitos que ha descrito. En resumen, las declaraciones de Khan Yaman sobre la mujer de sus sueños no solo han generado un gran revuelo, sino que también han hecho reflexionar a muchas personas sobre lo que realmente se necesita en una relación. A medida que el tiempo pase, tal vez descubramos si esta descripción de la mujer ideal se materializa en la vida real de Khan Yaman. Por ahora, sus palabras siguen siendo un tema candente entre sus fans y en los medios, dejando abierta la posibilidad de un futuro romántico lleno de sorpresas. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Estén atentos para más noticias y actualizaciones sobre Khan Yaman y muchos otros temas de interés. No olviden suscribirse, darle me gusta al video y compartirlo con sus amigos. Además, activen las notificaciones para ser los primeros en recibir nuestras próximas noticias. Cuídense mucho y hasta la próxima.